Y luego se suele dividir su obra en obra juvenil y obra para adultos. Yo creo que las obras de teatro y las novelas de Nando López las puede leer cualquiera, por lo menos a partir de los 13, 14 años, porque nos hablan de vosotros, os hablan de vosotros, y generalmente siempre hay unos personajes que están desorientados, que están perdidos, que buscan un camino y que no encuentran fácilmente la salida, y todos, o la mayoría, son estudiantes que se debaten entre los problemas que tienen entre ellos, con sus familias y con los profesores. Entonces, es un autor muy aconsejable para que busquéis otras obras de él. Tiene alguna, como En las redes del miedo, que es una novela detectivesca ambientada también en un instituto y que habla de las redes sociales en las que no solo vosotros, también nosotros nos movemos constantemente. Él es muy prolífico en las redes sociales y lo podéis buscar en Facebook, en Instagram, porque comparte muchas cosas. Tiene algunas novelas ambientadas en otras épocas, como El reino de las tres lunas y su continuación, El reino de los tres soles. Tiene otras en las que vuelve a tratar el tema de la homosexualidad o la transexualidad, como una novela por la que recibió el premio Gran Angular, que es la versión de Eric. Y aquí la que nos ocupa más es La edad de la ira, que, como ya todos sabéis, tiene una versión narrativa y otra versión teatral. Ahora él os va a hablar de todo eso y yo me voy a callar, pero ayer me pasó una cosa muy curiosa. Lo estaba siguiendo en Facebook y me encontré una entrada suya que publicó ayer mismo, que era por la que quería hacer un homenaje a un antiguo compañero del claustro, y decía que, bueno, que quería compartir una experiencia que habían vivido juntos en el instituto, y hacía referencia a uno de los capítulos de su última obra, que se titula Presente Imperfecto. Como esa obra la publicó hace 2 semanas o algo así, y yo me la compré la semana pasada en ebook, pues fui a buscar el capítulo al que hacía referencia, que se titula Todo va bien. Y me sorprendí, porque todos vosotros sabéis lo que es un déjà vu, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo que él ha sentido esta mañana desde que se levantó, y cuando ha llegado en el tren a la estación de Renfe, y luego ha entrado acompañado por Clement y por María Luisa al instituto. Y me voy a permitir leeros los primeros párrafos de ese relato, para que veáis que quizá para vosotros es una novedad, para él no es lo que está viviendo una novedad, porque ya hasta lo había escrito. Se titula Todo va bien y dice así: el escritor sonríe a su yo de los 16 al entrar en el instituto, donde le han invitado a hablar sobre uno de sus libros. A su vez, el adolescente que fue le agradece que lo conduzca a través de estos pasillos, en los que la pintura verde hospital está cubierta por murales feministas enmarcados en violeta y banderas LGTBI que insisten en que love is love y que ames como quieras. El escritor, que nunca encontró imágenes así en los pasillos de su infancia, improvisa un comentario que él cree sosegado y que el director del centro, que ha salido a recibirlo junto con la profesora que organiza la actividad, considera maleducado, inoportuno e insolente. Los 3-4
cuartos de la ESO, en este caso son 2, han ocupado sus sitios y aún falta el único primero de bachillerato que se ha sumado a su propuesta de lectura, en este día que estamos viviendo y que vais a vivir. Y yo me callo ya, pero no sin antes concluir que agradecemos su defensa de la diversidad. Muchas gracias, Nando, por estar aquí. Bueno, pues, buenos días. Sí. Sí. Vamos, ahora sí. Bueno, buenos días después de este momento con el lío de micrófonos. Muchas gracias por la presentación tan bonita y tan completa. Y voy a empezar, ya que has leído ese relato, este último libro, se llama Presente Imperfecto y son 12 relatos. Y lo que acabáis de escuchar son los primeros párrafos de uno de los 12 cuentos, ¿no? Se llama Todo va bien. Y es verdad que podría parecer un déjà vu, ¿no? Es un cuento en el que yo hago incluso una parodia de mí mismo, porque ese escritor, evidentemente soy yo, ese escritor que va a hacer un encuentro, pero no es un déjà vu, es todo lo contrario, y me voy a explicar. En este encuentro vamos a hablar de La Edad de la Ira, que es un libro que sé que mucha gente habéis leído, creo que habéis hecho un taller además de teatro con Jesús, uno de los protagonistas de la obra teatral y amigo mío. Y lo primero que se ha dicho en esta presentación tan bonita y tan completa es celebrar la diversidad, ¿no? Es decir, esto es una charla que para mí es una manera de reconciliarme con el adolescente que fui, un adolescente que tuvo mucho miedo a ser, que tuvo mucho miedo a expresarse y que tiene mucho que ver con Marcos, ¿no? Con ese personaje que seguro que conocéis, que es el prota de La Edad de la Ira, de la que enseguida vamos a hablar. Pero realmente ese relato no habla de un encuentro como este. Ese relato habla de un encuentro contrario a este. Es decir, de vivir la experiencia de estar en un sitio donde te reciben con sospecha, donde te reciben con suspicacia, donde en el fondo hay gente que no quiere que estés y donde incluso hay determinados profesores que han censurado la lectura de la novela de la que vas a hablar, que también era La Edad de la Ira. Es decir, sería lo contrario a lo que estáis viviendo en este instituto, en el que estoy feliz de estar, porque para mí representa lo que es la educación, ¿no? Sobre todo la pública, que es de la que soy parte como alumno y como profesor, que es un lugar de conversación, de diálogo, de lectura y de diversidad, ¿no? Entonces, digamos que ese relato, si tenéis curiosidad y queréis leerlo, vais a ver que habla de cómo en apariencia todo va bien, pero no todos los sitios son como este, ¿no? Y aunque os parezca mentira, en 2021 La Edad de la Ira, entre otros de mis libros, es censurada en más de un colegio y en más de un instituto. Y cuando digo censurada, es censurada. O sea, he llegado a recibir correos absolutamente furibundos de determinadas personas porque consideran que un libro así no debería leerse ni recomendarse, ¿no? Por suerte, son muchas más las personas que creen lo contrario, ¿no? ¿De dónde nace ese libro, además, esa novela tan particular, ¿no? Y que a mí me cambió la vida, ese libro que me cambió la vida? Es verdad que tengo muchos libros publicados de teatro y novela, pero todo empezó, aunque mi primera novela es anterior, la escribí con 18, estaba yo en segundo de bachillerato, la publiqué muy jovencito, tenía 20, 21 años, pero es un libro que, bueno, se publicó, no le fue mal, entró que era un libro de alguien desconocido, pero digamos que no cambió mi vida ni me lo puso fácil. Yo tardé como 9 años más en publicar la siguiente novela, ¿no? 9 años donde hice mucho teatro y eso estaba muy bien, pero donde viví la agonía de no voy a volver a publicar, no voy a volver a publicar, no voy a volver a publicar. En eso también, como estáis ahí en un momento académico y personal de cambio, lo único que me atrevo a aconsejar es que no os dejéis llevar por las prisas que nos mete esta sociedad en la que todo tiene que ser ya y ahora, ¿no? Sobre todo quien tenga por aquí algún tipo de pasión artística, deportiva, creativa, porque todo parece que tiene que ser en el momento, y si yo me hubiera dejado llevar por eso, creo que hoy no sería escritor, ¿no? Entonces yo tuve que escribir mucho, mandar muchos libros a editoriales que me dijeran muchas veces que no, para acabar viviendo lo que escribo, lo que no deja de ser un lujo. En este proceso he sido editor, he sido traductor, he sido muchas cosas, pero cuando escribo La Edad de la Ira, cuando escribo esa novela, estoy en el trabajo que más me ha marcado junto con el escritor, que es el de profesor. Yo decidí en un determinado momento, en esos 8 o 9 años donde os digo que no conseguía publicar,
pensé, bueno, me voy a buscar otro tipo de trabajo, algo que me permita escribir más, que me deje más tiempo libre. Y yo era editor y entonces pensé, pues mira, profe, porque doy clases por las mañanas, las tardes libres, 3 meses de vacaciones, todo. Claro, era mentira todo, ni 3 meses de vacaciones, que lo sigo buscando, ni las tardes libres, porque además en institutos como este, donde tenéis tantas actividades, lo sabéis, no solo preparas clases, sino que preparas muchas más cosas, ¿no? Entonces de repente me vi que en un trabajo donde tenía aún menos tiempo libre, pero donde sin embargo era mucho más feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente empecé a convivir con gente como vosotras, como vosotros, y aparte de conocer gente muy interesante, que gran parte está en esa novela que habéis leído, a mí se me despertó mi propia adolescencia. Me di cuenta de un montón de cosas que yo no tenía trabajadas, que estaban ahí dentro, que me seguían doliendo y que necesitaba expresar. Entonces, de alguna forma, yo estuve dando clases en la pública durante 10 años, ahora llevo 8 años que no, que solo escribo porque hubo un momento que fue imposible compaginarlo todo, en parte por momentos como este, ¿no? Para poder hacer encuentros así o para poder hacer otras actividades, bueno, pues al final no puedes compaginarlo, ¿no? Con un curso lectivo, pero confieso que me dio mucha pena dejarlo. Yo quería seguir dando clase, porque insisto que fueron los años más felices de mi vida a muchos niveles. Y La Edad de la Ira está escrita en ese momento, en que yo todavía era profe, está escrita casi al principio de mi vida como profesor y está escrita a partir de muchas situaciones reales que viví en ese choque con la realidad de las aulas, donde yo esperaba unas cosas y me encontré otras, ¿no? Habéis visto que es un libro, yo enseguida os voy a dar por cada palabra porque creo que esto es un coloquio, que podéis intervenir, preguntar, comentar, expresar vuestro enfado por el final, todo lo que queráis hacer, y os voy a hacer la palabra enseguida, pero digamos que por presentar un poquito la novela, en todo lo que habéis leído es una historia que está muy versada en situaciones reales, en situaciones concretas, y con la que yo quería sobre todo provocar dos cosas. Por un lado, el llamar la atención sobre cómo la violencia machista y la violencia homófoba están absolutamente presentes en nuestro día a día. Mañana es el 25N, que además creo que también tenéis actividades, me contaron que además está viendo una representación teatral con este tema. Las cifras de víctimas de violencia machista en nuestro país, no me voy a otros países, solo en nuestro país son absolutamente alarmantes. El eje principal de La Edad de la Ira, el corazón de la novela, aunque muchas veces se habla de La Edad de la Ira como novela LGTBIQ, y es verdad que también lo es, pero el eje en realidad es la violencia machista. Si os habéis fijado, si os paráis a pensar, el punto de partida, el corazón del libro, está en la violencia que sufre Ángela, la madre de Marcos. La homofobia que sufre Marcos no es más que una ramificación de esa violencia machista, ¿no? Yo siempre digo que la homofobia y la transfobia siempre son ramificaciones de ese machismo, ¿no? Esa violencia patriarcal que al final acaba oprimiendo, ¿no? Por un lado quería hablar de eso y por otro lado quería hablar por un lado de esa violencia machista, que insisto está en el personaje de Ángela, que es uno de los más trágicos de la historia y los más difíciles de construir. Luego si queréis os cuento cómo lo construí porque fue un recorrido curioso y difícil. Y por otro lado de esa violencia homófoba que en teoría ya no pasa, pero que sabemos que sigue pasando, ¿no? Ahora, por contaros una anécdota, no sé si sabéis que se está también rodando la serie de televisión de La Edad de la Ira. O sea, La Edad de la Ira ha sido novela, después obra de teatro, ahora serie de televisión, ya solo me queda que lo hagan videojuego en cualquier momento. Lo que pasa es que, bueno, creo que el argumento se presta mal, ¿no? Pero digamos que nunca pensé cuando la escribía que fuera a tener tanta vida. Es un libro que ha cumplido 10 años, este 2021, y sigue tan vivo como el primer día. Y en uno de los días de rodaje, porque en el rodaje me he colado todo lo que he podido, ¿no? Por vivir la experiencia, por estar allí, además me apetecía mucho ver cómo se estaba haciendo. Luego si queréis también saber cosas de la serie, lo que pueda contar y me dejen os lo cuento, ¿vale? Eso sí que no salga de aquí, porque luego si no me regaña, que el mundo de la tele es muy particular. Pero en uno de esos días de rodaje estuve en una escena en la que el profesor de literatura, Álvaro, decía textualmente en la escena: la homofobia sigue matando. Esa escena se rodó en septiembre de este año, justo 2 meses después del asesinato de Samuel Luis a Coruña, un asesinato homófobo de un chico de 24 años, que también está en el libro de Presente Imperfecto, hay un relato que habla de todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos en una sociedad donde supuestamente hemos vencido ciertas formas de violencia, supuestamente no somos machistas, no somos homófobos, no somos transfobos, no somos racistas, no somos capacitistas, pero en cuanto arañas un poquito, en cuanto rascas un poquito,
salen todas esas formas de violencia, ¿no? Entonces es una novela, en primer lugar, incómoda, y hay mucha gente a la que le molesto cuando se publicó. Igual que hay mucha gente que la quiere y la ama mucho desde que se publicó. Y lo segundo que quería denunciar con este libro, porque es verdad que es un libro que nace con una voluntad muy de denuncia, es un libro muy airado, como el título. O sea, eso de la edad de la ira, en todas las entrevistas me dicen, la edad de la ira es la adolescencia, y siempre digo, bueno, no, eso es un truco de la novela. Es decir, sí lo es, en tanto que es una edad apasionada, vehemente, que os voy a contar que no sepáis de vuestra edad, ¿no? O sea, que lo vives todo de una manera muy intensa, porque además también estáis viviendo experiencias muy fuertes. O sea, estáis en una edad, que es algo que yo hablo mucho en mis textos, en la que todas las preguntas que te hace todo el mundo son preguntas muy trascendentes que te vas a hacer el resto de tu vida. O sea, ¿quién soy? ¿Cómo me voy a expresar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué camino quiero tomar? ¿Qué tipo de orientación? ¿Qué tipo de vivencia? ¿Qué tipo de realidad quiero construir? Te preguntas un montón de cosas. ¿Cómo no va a ser intenso, ¿no? Tener 16, 17, 15 años, ¿no? Pero realmente la ira del título, si os habéis fijado, la ira está sobre todo en el mundo adulto. Los personajes viven la violencia que ejerce la sociedad sobre esos personajes. De alguna manera esa ira nace por un lado como denuncia de esa violencia, es decir, queremos, como se dice en un momento de la historia, un personaje dice, queremos aulas perfectas en un mundo imperfecto. Y eso es uno de los ejes, ¿no? O sea, todo se nos culpa, todo, y fijaos en los titulares de prensa de cualquier tipo de situación, me da igual que sea el uso de las redes, que los botellones, que cualquier otra cosa, siempre se culpa o bien a la adolescencia por hacerlo mal, o bien al profesorado por no educar bien. El caso es que no sé cómo lo hacemos, pero la culpa siempre la tenemos aquí, ¿no? O sea, el resto de la sociedad no se plantea que a lo mejor desde las aulas no podemos cambiarlo todo, a lo mejor necesitamos remar más a favor, ¿no? Por eso, por ejemplo, el narrador, el punto de vista de la ira es un periodista. ¿Por qué Santi es un periodista? Porque los medios de comunicación también educan, y muchas veces para mal. O sea, cuando hablamos, a mí me encantan estas cadenas de televisión que te hablan del bullying, a la vez que primero te hago la campaña de bullying y 5 minutos después tengo un reality donde hacemos bullying a una serie de gente metida en una isla o en una casa o donde los quieran meter, porque cada vez los encierran en lugares más extraños, ¿no? Pero al final esa contradicción también nos está formando una forma de ser, ¿no? Una forma de pensar. Entonces yo de alguna manera, algo que sí quería denunciar, como decía en este libro, con esa rabia o esa ira que también sentía yo escribiéndolo, era lo que acabo de decir, cómo se culpa la educación de todo y cómo cada vez se nos dan menos herramientas, menos instrumentos y menos medios, ¿no? Yo confieso que la primera vez que llegué a una novela de bachillerato, y era como hablábamos de ello, y lo primero que me planteé en mi grupo de bachillerato era ¿dónde me pongo yo? Porque apenas cabía en el instituto donde estaba. Dije, pues tenemos un problema que se llama ratio, y tenemos un problema porque tenemos más gente en un aula de la que debería estar, ¿no? Como ese, otros tantos, ¿no? Mi instituto, yo estaba en un centro que no estaba mal equipado en muchas cosas, pero había otras que no teníamos y que no podías pedir y que no podías conseguir, y la burocracia o la administración eran tan grandes que muchas cosas a lo mejor no salían adelante porque necesitaban una pelea tal que al final nos quedábamos a medias, ¿no? Y todo eso está en la de la ira. La de la ira se habla mucho de los recursos, es decir, que claro que se necesita educar desde la motivación, claro que se necesita entusiasmo, pero también necesitamos herramientas reales, ¿no? También necesitamos inversión. Hay una situación del libro, para que lo haya leído, que es muy pequeñita, pero era una manera de contar esto. Si quien lo haya leído, a lo mejor se acuerda del personaje de Maite, la orientadora. La orientadora del centro lo hace lo mejor que puede, pero es que es una orientadora para 900 estudiantes. ¿Cómo narices te ocupas de 900 vidas? O sea, todas las personas que estáis aquí, cada una de las personas que estáis aquí tenéis una vida distinta y os pasarán 1000 cosas. Y hoy estáis aquí con una atención, tengo que decir, encima máxima, o sea que de verdad es una gozada estar con gente así, ¿no? Y que escucha de esta manera tan activa. Pero esa escucha que estáis haciendo es un esfuerzo, porque tenéis vuestras vidas, vuestras movidas, vuestros problemas, venís con cosas que yo desconozco y que están ahí, ¿no? El estar ahora aquí, el estar en un aula, es un esfuerzo de convivencia, todo el tiempo, porque somos mucha gente con muchas vidas diferentes, ¿no? ¿Cómo un orientador, una orientadora sola se puede ocupar de todo eso, ¿no? Y sobre todo en una etapa, insisto, donde te pasan cosas tan importantes. Entonces, si recordáis en la novela, hay un momento donde se cuenta cómo Marcos, la redacción del principio, esa redacción donde cuenta lo que le pasa con su familia, esa redacción se la entrega a Maite, pero Maite no la ve. Maite no la ve porque no ha querido verla o porque no ha podido verla. Pues está claro que es por lo segundo. Está claro porque ella nos cuenta, como en el departamento de las 3 personas,
personas, lo recortan, se queda solo ella, y esa redacción no llega a sus manos, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esa situación, lo que se está contando es que el recortar en educación es recortar en vidas, ¿no? Porque a lo mejor si alguien hubiera visto esa redacción a tiempo, a lo mejor no habría pasado lo que pasa en Casa de Marcos, ¿no? Entonces, bueno, es una novela que nace de una voluntad de criticar muchas cosas que me preocupan y que luego tiene otra cosa, y es lo último que digo antes de daros la palabra, que también mencionabas en la presentación y que para mí es importante. La edad de la ira yo no sé si es adulto o juvenil, no tengo ni idea. A fecha de hoy no sé lo que es, honestamente. Yo es un libro que cuando terminé de escribir me di cuenta que era un libro que me gustaba especialmente, pero que me daba miedo publicar, porque sabía que me podía cambiar la vida a muchos niveles. El año después de publicarlo posiblemente fue mi peor año como profe, porque viví mucha presión de mi entorno, ¿no? Imaginaros, un profe de un instituto que además yo soy de la pública y tengo una peculiaridad, normalmente en la pública nos movemos mucho de centro en centro, sobre todo al principio. En mi caso yo aprobé las oposiciones, aterricé en un instituto y me quedé ahí 10 años. Entonces, un profesor de un instituto que solo ha estado en un instituto publica una novela que transcurre en un instituto. Imaginaos, dónde fue un bestseller de libro el primer mes, en mi instituto, todo el mundo se lo compró. Y cada vez que me pillaba por el pasillo, en cuanto veía que no había mucha gente, se me acercaba, a lo mejor algún compañero de otro departamento y decía, oye, mira, perdona, el de sociales soy yo. Claro, yo a todo el mundo le decía, no, todo es ficción, es mentira, están todos ahí, pero bueno, esto no podía decirlo, ¿no? Entonces, claro, eso me complicó un poco la vida, porque hay personajes que no salen muy bien parados en el libro, ¿no? Y es que existe, y también están, entonces todo eso había que retratarlo, ¿no? El caso que cuando yo lo terminé, como sabía que esto me iba a dar problemas, se lo di a un compañero, pues estaba a punto de jubilarse, coincidí con él 5 o 6 años, sus últimos 5 o 6 años en la clase, que se convirtió en uno de mis mejores amigos a todos los niveles, por desgracia falleció hace unos años, y es una persona muy importante en mi vida, ¿no? Él amaba la educación, todo lo que es sobre educación lo aprendí trabajando con él, ¿no? Él se leyó el libro y me dijo, tienes que publicarlo porque hay gente que necesita leer esto, porque hablas de temas que están pasando, porque esto tiene que ver la luz, ¿no? Yo no sabía cómo y decidí hacer la locura de mandarlo al Premio Nadal. El Premio Nadal sabéis que es muy prestigioso, fue finalista del Premio Nadal, y el Premio Nadal es un premio de literatura adulta. Bueno, pues después de ser finalista se publica y de repente gente de vuestra edad es la que empezó a comprar el libro, empezó a llevarlo a institutos, empezó a recomendárselo a sus profesoras y profesores de lengua, y yo empecé a hacer encuentros como este sobre una novela supuestamente juvenil que yo nunca pensé que era una novela juvenil, ¿no? Y esto ha marcado mi manera de escribir, ¿no? Y tú decías antes, y me ha encantado oír eso, ¿no? Que mis libros los puede leer gente de cualquier edad, y es verdad. O sea, yo publico historias donde los personajes tienen una determinada edad, pero que al final de lo que están hablando siempre, que es el tema de toda mi literatura, es de dos cosas. El derecho a ser, o sea, tenemos derecho a ser en todos los sentidos, y ese ser es algo que no podemos reducir, que no podemos permitir que nadie coarte ni cohiba, es un poco lo que le pasa a Marcos a lo largo de la historia. Y por otro lado, lo difícil que es comunicarse, quizá también porque somos profes de lengua, el tema de la comunicación nos preocupa, a mí me preocupa mucho, lo difícil que es llegar a empatizar, a comprender, a entender, a escuchar. Hay muchos de mis títulos, Nadie nos oye, por ejemplo, que también es un thriller, también está ambientado en el mundo juvenil, En las redes del miedo. Las palabras que tienen que ver con la comunicación están muy presentes, ¿no? en lo que escribo. Y luego la adolescencia, yo la interpreto en mi literatura, ahí tenéis un título en esta estupenda lámina que habéis hecho, o que han hecho, pues hay un título que es Hasta nunca Peter Pan, que es una novela también adulta, pero que también está leyendo mucha gente de 16 y 17 años, porque es una novela de personajes de 40 que están tan perdidos como cuando tenían 16, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de lo que se habla es de la adolescencia no como una edad, sino como una manera de entender el mundo, ¿no? Sabéis que la adolescencia viene del verbo adolecer, ¿no? Que adolecer es que te falta algo, ¿no? Y la adolescencia es que te falta algo porque estás sumando, estás madurando. Yo creo que siempre nos falta algo, o sea, yo espero no dejar de crecer. El día que yo me crea que tengo razón en algo, seguramente ese día esté un poquito mal y no merezca mucho la pena, ¿no? Lo que diga. Yo creo que la duda es muy necesaria, es muy sana, es muy positiva, y la adolescencia para mí es dudar, cuestionar, plantear, y es una actitud, ¿no? Entonces mis personajes, tengan la edad que tengan, es verdad que son personajes muy adolescentes, ¿no? Y dicho esto, como hay muchas personas aquí, me gustaría que pueda hablar todo el mundo que le apetezca, yo os voy a ceder la palabra
Solamente os iba a pedir que nadie tenga ningún tipo de pudor en preguntar, comentar, decir nada, lo que os apetezca, tanto de la novela en cuestión, de mi trabajo como escritor, de lo que queráis comentar, decir o plantear, y que yo estoy deseando escucharos y que esto se convierta en un diálogo cuanto más concurrido mejor. Así que nada, os doy la palabra y todo gusto, deseando escucharos. Mira, hay una mano ya, bien. Claudia, ¿quieres? Micro. Y así. Sí. Hola, Claudia. Cuéntanos. Hola, cuéntame, Claudia. A ver, yo tengo una pregunta del final del libro. Has dejado el final como que abierto, pero para ti, ¿cuál es el final? O sea, Vale, muy bien. El final abierto. Muy bien, además hemos entrado ahí ya por el final, que es una pregunta, llevo 10 años defendiéndome por ese final, porque hay gente que realmente, o sea, recibí hace poco un correo de una persona muy enfadada con el final, pero cuando digo muy enfadada, era muy enfadada, ¿no? Que era como me decía, te voy a bloquear en Instagram y todo, es una cosa muy terrible, era un enfado bastante vehemente. A ver, os cuento, del final de la novela, si yo preguntara a la gente que tú te has leído la novela, Claudia, porque me has preguntado por el final, está claro, con sinceridad, ¿tú crees que Marcos lo hizo? No, vale. Normalmente el 99% de la gente que ha leído La Edad de la Ira piensa que Marcos no lo hizo. Luego, entonces, el final no es tan abierto, porque en un final abierto hay discusión, ¿no? Cuando el final nos lleva a pensar casi a todo el mundo lo mismo, es porque a lo mejor no está tan abierto. Y me explico. No es un final abierto, es un final cerrado, contado como un final abierto. A ver, si luego tenéis curiosidad y buscáis el libro, y lo buscáis esta tarde o mañana cuando tenéis un ratito, las 3 últimas páginas, solo las 3 últimas páginas, que se llama Fe de Ratas, si leéis solas esas 3 páginas, leídas de manera independiente, se ve muy claro el final, ¿vale? Ahora, ¿por qué yo no lo marco más? Porque lo podía haber hecho más fácil, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Por qué lo hice así? Pues lo hice así por 2 cosas. Primero, por coherencia con el propio libro. En el libro, yo una cosa que detesto es engañar al lector o subestimar al lector, ¿no? Y seguro que os pasa que estáis leyendo una novela o viendo una peli o viendo una serie y de repente hay un momento que dices, venga ya, esto no me lo creo, o sea, esto es una fantasmada, esto se lo han sacado de la manga, este final de donde sale, odio que me pase eso, ¿no? Porque eso quiere decir que estás estafando al público, ¿no? A cambio de sorprender, y esto pasa mucho en el thriller, ¿no? Que quieres sorprender tanto que llega un momento que dices, pero bueno, ¿quién es? Si no ha aparecido más que hace 4 episodios, 5 minutos y ahora de repente todo se resuelve así, ¿no? Entonces, yo en la novela planteo que solo están el padre y los hijos, que nadie escucha nada y que Marcos no habla. Si yo me invento de repente que alguien vio algo, que había una cámara en el portal que grabó no sé qué, que un vecino escuchó, estoy haciendo trampa, porque estoy inventando una resolución que no he plantado a lo largo del libro, ¿no? Plantar, se usa mucho, para quien escriba o se dedica al mundo del guión, en el mundo del guión se utiliza mucho el verbo plantar para, digamos, sembrar los ingredientes de una historia. Para que una historia funcione tienes que ir plantando lo que luego quieres recoger para que la persona que lo está viendo diga, ah, vale, tiene sentido. Y luego Marcos, que será otra opción, que Marcos hable y nos diga si lo hizo o no lo hizo, porque si os fijáis habéis leído una novela que tiene una peculiaridad. Es una novela con un protagonista ausente. Marcos no habla en toda la historia. Marcos tiene apenas 4 páginas, que es la redacción del principio y luego otra redacción que es la de A Dios no le gusta como soy, que por cierto, esa también hay otra anécdota, luego si queréis os cuento de la redacción inicial también. El making of de la redacción inicial fue curioso. Pero Marcos no vuelve a hablar. Lo vemos siempre a través de todos los demás. En contraste, la obra de teatro, ya que conocéis también a Jesús, hicisteis el taller con él, en la obra de teatro hicimos lo contrario. En la obra de teatro, Marcos no sale de escena en toda la función. Prácticamente está la hora y media, y si leéis el texto que también está publicado, prácticamente está la hora y media en escena. O sea, giramos el punto de vista, ¿no? En cualquier caso, si Marcos al final hablara, a Marcos lo estoy destrozando como personaje. Porque Marcos tiene algo muy claro, que tiene principios. Y por eso Marcos te cae bien. O sea, porque en el fondo, ¿qué queremos que nos diga el libro? Que no lo hizo. O sea, al final lo que queremos es que alguien nos diga, Marcos no lo hizo y a Marcos le va a ir bien.
Porque lo que le está pasando a Marcos es que es víctima de un padre homófobo y de un maltratador. Entonces, ¿cómo no vas a empatizar con Marcos? ¿Cómo no vas a querer salvar a ese chaval de lo que está viviendo? Algo terrible que os puedo contar, Marcos está basado en un caso real. O sea, Marcos sí que no hubo un asesinato, no hubo un crimen, pero sí tuve un Marcos siendo profe, sí tuve un alumno como Marcos que vivió una situación así de violencia, y esa situación de violencia me dolió tanto a mí porque me reabrió las propias violencias que yo había sufrido, no en mi entorno familiar, por suerte, que es un entorno maravilloso, sino en otros entornos, pues por parte de compañeros de clase, por parte de ciertos ámbitos laborales, ¿no? Y de repente ver eso, y ver que además era imposible romper ese muro familiar, ¿no? Cuando tienes una situación de violencia familiar, cuesta mucho a veces intervenir. Y Marcos, que es víctima de todo eso, a pesar de todo eso, hay algo que no consiguen romper en Marcos, que es su dignidad, que es su orgullo. La palabra orgullo del mundo LGTB viene de ahí, ¿no? Cuando alguien siempre el comentario homófobo de, pues no sé por qué estás orgulloso, pues mira, es que no se trata de presumo de ser gay. El orgullo LGTB es un orgullo que tiene que ver con la resistencia, es un orgullo que tiene que ver con el no dejarse callar, con el no dejarse silenciar en una sociedad donde todavía hay más de 70 países donde ser LGTB es delito, ¿no? Entonces, en esa dignidad de Marcos no puede hablar, entonces me estoy cargando a Marcos, ¿no? ¿Dónde está la clave del final? ¿Y por qué digo que no es un final tan cerrado? Pues en esa coherencia del personaje. Para Marcos hay dos relaciones fundamentales en su vida, que son Sandra y Raúl. Porque realmente, y con esto también se plantea un tema que está muy en todo lo que yo hago, que es el tema de la familia, ¿no? Una cosa es la familia que tienes, que ojalá tengas suerte, sea una familia estupenda, ojalá, pero luego también está la familia elegida, que son tus amigas, que son tus amigos, que es la gente que tú eliges y que tú construyes, y eso es familia. La familia de Marcos, en la edad de la ira, son Sandra y Raúl. ¿Recuerdas a quién llama? Es que eso es un examen de lectura, pero ya que lo he preguntado, ¿recuerdas a quién llama a Marcos justo después del crimen, Claudia? A Sandra. ¿Y lo que le dice a Sandra? ¿Recordáis lo que le dice a Sandra? Muy bien, lo recordáis perfectamente. Fenomenal. Diga lo que diga, yo no he hecho nada. ¿Creéis que Marcos mentiría a Sandra? No. Luego la clave está ahí. La clave está en si Marcos ha llamado a Sandra y le ha dicho yo no he hecho nada. Como la relación de Marcos y Sandra, si la conocemos, sabemos que no lo ha hecho. Y la pregunta, y es donde nos lleva el final, por eso digo que no es un final tan abierto, y ahora os cuento el segundo motivo por el que está contado así, es, vale, ¿por qué Marcos se lo dice? Si no lo hizo, ¿por qué se lo dice a Sandra y no se lo dice a la policía? ¿Perdón? Bueno, Sandra sí, claro, pero Sandra le va a creer. Muy buena razón, es verdad, la policía puede tener miedo. Fíjate, has dicho una cosa que nunca me ha dado esa respuesta, y es verdad que Marcos puede tener miedo a que no lo crean, que es algo que desgraciadamente le pasa a muchas víctimas de violencia. Con el caso de Samuel, uno de los problemas terribles posteriores al asesinato es que además hubo quien ponía en duda que fuera un asesinato homófobo. O sea que es verdad que el miedo a no ser creído, como les pasa a muchas víctimas de agresiones sexuales, de maltrato, que tienen miedo a no ser creídas. Muy buena respuesta. Podría ser. Y aparte, el no defenderse, el no intentar defenderse, porque a lo mejor no le cree la policía, pero podría intentar, yo que sé, que le creyera Sonia o Álvaro, ¿no? Alguno de sus profes. ¿Por qué Marcos no se defiende? Para proteger a alguien. Claro, para proteger a alguien, para proteger a otra persona, efectivamente, para proteger. Es decir, el personaje vemos desde el principio que es muy noble. Marcos es noble, está perdido. ¿De dónde nace la ira de Marcos? Marcos nace de ese círculo que forma a veces la violencia. La violencia, cuando no la sabes, cuando tú no sabes romper el círculo, genera constantes verdugos. Tú eres víctima de una violencia y provocas esa violencia y la sigues provocando, y al final alguien tiene que romper el círculo, ¿no? Alguien tiene que romper con esa violencia. Entonces, ¿por qué no está contado de esta manera más sencilla todo aquello? Ya lo de para a quién protege y tal, ya miréis esas 3 páginas y sale todo, ¿no? Pues también porque quiero que el lector sienta algo, que de ahí viene ese enfado, esta persona que me quería bloquear fuertemente en Instagram, que es la impotencia. Quiero que el lector sienta impotencia. ¿Por qué? ¿Porque yo soy un autor sádico y mala persona? No. Porque yo lo que quiero es que sientan lo que sentimos muchas veces en las aulas. O sea, cuando todo el mundo te dice lo mal que lo hacemos en las aulas, que por desgracia es un discurso muy habitual, lo que quiero es que se pongan la piel de esos profesores, de esas profesoras que he conocido en el libro, y que sienta la misma impotencia que yo creo que sentimos quienes educamos cuando a veces no llegas a todo.
cuando las situaciones y las vidas reales te superan. Yo hace poco estuve en un encuentro como este, en un centro de la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, donde más de la mitad del alumnado tiene problemas de alimentación, porque en sus familias hay problemas para llegar a fin de mes, pero muy intensos. El profesorado del claustro tiene una iniciativa por la que ponen un fondo para ayudar a que desayunen, para ayudar con bancos de alimentos, pero llega un momento que tú no puedes ser el salvador o la salvadora de todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el lector al final piense qué rabia, qué impotencia, tenemos que hacer algo más. Y yo tengo la sensación de que muchas veces se nos deja remando a solas en medio de una sociedad cada vez más desigual y cada vez más complicada. Por eso el final es así, lo pensé mucho, le di muchas vueltas, porque sabía que ese final me iba a perseguir si el libro iba bien el resto de mi vida, pero creo que era importante cerrarlo así. Es más, fíjate, aunque no lo creáis ahora, y seguro que hay gente que se ha enfadado conmigo cuando lo ha leído, ¿no? Que no entendía por qué era así, creo que parte del éxito de La Edad de la Ira viene del final. O sea, si el final fuera otro, no sé si este libro habría sobrevivido tanto, porque en el fondo Marcos así se convierte en una especie de icono de las víctimas de la violencia ajena, ¿no? Y el que tú sientas esas ganas de salvar a un personaje, ¿no? Que Marcos se vuelva un antihéroe, hace que Marcos crezca. Entonces, de repente es más fuerte el personaje que el propio libro, ¿no? Yo llevo 10 años recibiendo mensajes, primero eran correos electrónicos, luego mensajes de Facebook, luego mensajes de Instagram, cambia el soporte, pero no el fondo. Mensajes que empiezan con una frase, y la frase siempre es: soy Marcos. Y detrás viene un texto de alguien que te explica por qué es Marcos. No necesariamente solo personas LGTB, evidentemente me han escrito muchas sobre este tema, sino muchas personas que sufren muchos tipos de violencia y que sufren esa incomprensión. A mí me marcó muchísimo, por ejemplo, hace años, 3-4 años, una chica de vuestra edad, era también, creo que cuarto de la ESO, una chica ciega, que además ella se define así. Yo también le pregunté, por los que es que los términos de las capacidades diversas es también algo que hay que cuidar en el lenguaje, pero ella reivindicaba que la llamaran persona ciega porque creía que lo demás era ocultar lo que le pasaba. Y ella me contaba que ella se sentía como Marcos porque vive en una sociedad que le dice que es inclusiva, donde ella tiene barreras todos y cada uno de los días de su vida, ¿no? Y su correo, que en este caso sí que era ya por Insta, era una lista de todas las situaciones cotidianas donde siente que la están agrediendo, donde siente que la están excluyendo. Y yo confieso que me quedé completamente desconcertado, me quedé perplejo y me di cuenta de cuántas cosas yo no miro porque no estoy en ese lugar, ¿no? O sea que al final también la empatía social va por muchos frentes. Entonces, bueno, el que el libro termine así es una forma de dejar también en la persona que lo está leyendo la reflexión de a lo mejor hay muchas cosas que no van bien y hay muchos Marcos a nuestro alrededor a los que no estamos mirando, ¿no? Por eso el desenlace. Muchas gracias por haber abierto el coloquio. Claudia, ¿más cosas que queréis comentar o saber? Sí, perdón, por apoyar esa idea tuya de sí, que fuera un debate y que interviniéramos muchos. Antes de ayer les hice yo una prueba o les pedí a mi alumno de Literatura Universal que me hablaran sobre las conclusiones que habían sacado del libro. Ajá. Y la última pregunta que le hacía era: ¿qué personaje te ha llamado más la atención? No quise preguntar con qué personaje te identificas más, sino que les pregunté qué personaje te ha llamado más la atención. Y hay bastantes que me han dicho exactamente lo mismo que tú has dicho. Yo soy Marcos. Y aclara, no he vivido una experiencia tan fuerte, no ha habido ningún asesinato, pero me siento como Marcos en muchas ocasiones. Pues qué fuerte. Y por otro lado, yo a las personas que han escrito eso, primero creo que es que Marcos habla de esa incomprensión que sentimos cualquier persona a lo largo de nuestra vida por el entorno familiar, social, académico, el que sea, por lo cual creo que esa proyección es normal. Lo único que sí animaría a las personas que se hayan sentido o se sientan alguna vez como Marcos es a romper el silencio que no rompe Marcos, ¿no? Es digamos que la clave del libro, por qué el libro es tan trágico y por qué el desenlace es tan trágico, si os dais cuenta, es porque Marcos no llega a hablar.
no llega a decir, no llega a contar. Marcos tiene además un entorno seguro, que son Sandra y Raúl, ni siquiera con Sandra y Raúl se sincera del todo, ¿no? Y creo que a veces lo que nos falla es eso, por eso lo que decía antes de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, que me llega mucho que os hayáis identificado, que haya gente que se haya identificado con Marcos. Lo único que espero es que el silencio de Marcos no lo compartáis. Es decir, creo que el silencio hay que romperlo, porque además el silencio te lleva a robarte años de tu vida, te lleva a robarte tiempo, momentos. Yo escribí también un poco de la ira y aprovecho para decir porque yo también soy Marcos, ¿no? En qué modo lo soy, ¿no? Yo soy Marcos porque yo tengo la sensación de que yo me robé una gran parte de mi adolescencia. Yo descubrí mi orientación y descubrí que era homosexual más o menos con 12, 13 años. Bueno, la primera vez que, entre comillas, lo descubrí fue con 7, 8, que fue la primera vez que te llevas un marica, no sabes de dónde ha salido. Me lo llevé en el patio del colegio y yo entonces no sabía si me gustaban las chicas o los chicos, en realidad no me gustaba a nadie porque con 7 o 8 años yo no tenía despierta mi sexualidad, ¿no? Pero sí sabía ya entonces que era marica porque lo decían mis compañeros de clase y a partir de ahí empecé a crecer desde el rechazo, ¿no? Desde el hay algo que hago mal. Yo tengo una manía que he identificado, ahora no lo estoy haciendo por suerte porque tengo un micro en las manos, pero yo muevo mucho las manos, o sea que parece a veces que voy a echar a volar. Y como yo pensé de niño que lo de mover mucho las manos podía ser por lo que me insultaban, yo de repente a lo mejor estoy en un foro, en una mesa redonda o en una entrevista y hago esto. Mira, mira. Es una tontería y es una postura completamente natural, pero para mí esa postura, cuando la veo en alguna foto, pienso, ya está, ya ha salido un niño asustado. Porque lo que hago es apretar las manos para que no se me vea, ¿no? En el fondo es un miedo que me ha quedado. Y luego cuando llegué al instituto y me descubrí, dije, esto no lo puedo contar, ¿no? Entonces yo lo viví desde la oscuridad que lo viví de Marcos. Tampoco aproveché mi lugar seguro, que eran mis amigas y mis padres, con los que tengo una relación maravillosa. Y cuando ya lo dije con 19, me di cuenta que me había perdido pues 5 o 6 años de mi vida que no viví. O sea, yo no he tenido esa parte de esa adolescencia, ¿no? Me quedé sin ella. Y yo también escribí esta novela un poco, confieso que me dolió mucho escribirla, e incluso todavía a fecha de hoy me duele, es un texto que me sigue doliendo, porque la escribí pensando en los años que no viví y en el deseo de que nadie más se los robe, ¿no? O sea, que Marcos es también lo que está haciendo, lo que consigue romper, gracias a Sandra y Raúl de cierta manera, pero creo que todavía hay gente que sigue viviendo con mucho miedo su realidad. Para que os hagáis una idea de ello, hace poco en una librería, la semana pasada, sin ir más lejos, de una charla sobre Presente Imperfecto, este libro para adultos, y de repente me sorprendió que vinieron bastantes adolescentes en esa mezcla maravillosa de edades que hay alrededor de mis libros, ¿no? Y 3 de ellos eran 3 chicos, uno de ellos era un chico trans que venía con un amigo y el amigo traía la de la ira para que yo le firmara la de la ira al amigo, aunque la de la ira era suyo. ¿Por qué? Porque este chico en casa no me puede leer, porque me tiene prohibido leer mis libros, porque sus padres no apoyan que sea trans, entonces no le permiten ver películas ni leer libros que tengan personajes LGTBI, ¿no? Entonces él, los libros que quiere leer, se los pide a su amigo y los lee con su amigo, ¿no? Esto es la semana pasada, 2021, Madrid. O sea, son cosas que yo sigo pensando que vamos hacia atrás a veces, ¿no? En vez de hacia adelante. Entonces, bueno, que simplemente que al hilo de esta identificación, lo único que también me gustaría que sirva este libro para que lo haya leído es para no tener miedo a hablar, a decir, a contar y expresar, ¿no? Porque al final, si no, te terminas quitando a ti misma o a ti mismo momentos que tienes derecho a vivir, ¿no? Pues bueno, la siguiente pregunta. Carmen. Hola, Carmen, cuéntame. Hola. A ver, yo supongo que cuando se escribe un libro, se escribe a partir de una idea o a partir de un personaje X. Entonces yo quiero saber a partir de qué idea empezaste tú a escribir La Edad del Aire. Pues es muy buena pregunta. Es verdad que siempre es una idea, un personaje, ¿no? O una situación. En este caso, el punto de partida real, o sea, yo necesité escribir este libro, lo escribí en un verano, lo escribí muy deprisa. Luego tuvo mucha corrección después, ¿vale? Una vez que la editorial lo quiso publicar, corregí mucho, pero yo lo publiqué a raíz de que un alumno se vio envuelto en una situación de violencia familiar y cuando empecé a indagar en esa situación me descubrí que era una situación de homofobia en la que le habían dado la vuelta y había convertido en culpable de la situación a la víctima. Aquello me revolvió muchísimo y ese fue el punto de partida. Realmente ese fue el momento en que dije, yo tengo que contar esto, necesito contar esto.
necesito expulsarlo. Es más, es el único libro que he pedido casi permiso para publicar, porque evidentemente la historia de esta persona ha pasado ya mucho tiempo además, o sea, no tiene, está muy lejos ya en el tiempo, pero en su momento quería asegurarme de que no se veía reflejado en lo que yo contaba. Es decir, la esencia sí, pero que no se pareciera en nada a la historia, ni al personaje, ni a la familia, ¿no? Porque si no tenía miedo a que publicar un libro como este incluso pudiera ser perjudicial, ¿no? Entonces se lo enseñé, me dijo, no, al revés, me encanta, públicalo, y no se veía en los detalles, digamos, sí se veía en la esencia, como os podéis ver, como comentábamos ahora, que se ha identificado con Marcos, ¿no? Pero ese fue el punto de partida, fue una situación real que me movió a escribir el libro. Normalmente a mí me mueve mucho la realidad, muchos de mis libros nacen o de situaciones reales que vivo, o ahora me ha pasado mucho en estos últimos años de historias que me cuenta mucha gente que me lee y que las comparte conmigo, ¿no? Antes mencionábamos también la versión de Eric, por ejemplo. La versión de Eric es un thriller que habla de la identidad, del derecho a ser, en este caso sobre todo de la identidad trans. El protagonista es un chico trans que se ve envuelto en una situación complicada porque su mejor amiga está en una situación de violencia muy extraña, ¿no? Y él quiere ayudarla, ¿no? El caso de Eric lo escribí porque recibí 2 mensajes de 2 personas que aparentemente no tenían nada que ver. Una era de un chico trans que había leído La de la ira y me dijo, sí, me ha gustado mucho, pero porque no tienes protas trans y quiero protas que además ponía, que me acuerdo muy simpático, luego lo he conocido a Eric, que es encantador, y me ponía, y es que quiero protas trans felices, ¿no? Y dije, tienes razón, o sea, los personajes LGTB siempre sufrimos mucho, necesitamos también finales felices, ¿no? Y a la vez recibí otro correo de otro chico, altas capacidades, que me decía que estaba un poco harto de que el sistema a la gente con altas capacidades no les diese facilidades, sino más bien al contrario, ¿no? Y que él sentía que algo que podía ser positivo se había convertido en un problema. Pues de repente esos 2 correos a mí me provocaron una idea, un cruce y ¡pum!, decidí escribir una novela, ¿no? O sea que muchas veces también vienen ahora de otras situaciones, o Nadie nos oye, que no sé si está por aquí, si luego lo buscáis. Nadie nos oye, que es un thriller en el mundo del deporte, entre gente de vuestra edad, primero o segundo de bachillerato. Surgió de un encuentro exactamente igual a este, hace 4 años. Fui a un instituto que es un centro de alto rendimiento deportivo, habían leído La edad de la ira y al final se quedaron 3 chicas y 2 chicos de diferentes deportes, de diferentes disciplinas, a hablar conmigo, me dijeron que me querían quedar a contar su historia porque de ahí se ve una novela, ¿no? Yo les dije que vale, que sí, que igual, que quedábamos, los invité un día a merendar. Nunca invitéis a merendar a un grupo de deportistas juveniles, porque vamos, la merienda más cara de la historia, pero a pesar de eso, que la gran inversión que hice en ese libro, que me salió carísimo, lo que contaron en esa conversación fue fascinante. Y de ahí salió un libro entero, Nadie nos oye, porque me empezaron a hablar ellas del machismo que viven en el mundo deportivo a unos niveles absolutamente inconcebibles, ellos de las formas de violencia que se desarrollan dentro de ese entorno masculino, de una masculinidad tóxica, de la falta de libertad que sienten en ciertos frentes, los 5 de la presión que vivían en lo académico, lo deportivo, lo social. Bueno, y de ahí sale una novela que es una de mis favoritas además, ¿no? Entonces, digamos que sí, que el punto de partida, como tú me hubieras dicho, puede variar mucho, un personaje, una idea, un tema, pero en mi caso suele ser algo que me ocurre o que me cuentan que me provoca la necesidad de contar. Yo tengo siempre un pensamiento antes de ponerme a escribir un libro, sobre todo desde La de la ira, y es, un libro es un altavoz que llega a mucha gente. La de la ira, pensad que lleva miles y miles de ejemplares vendidos. A través de la obra de teatro ha llegado a miles de espectadores. Ahora con la serie de televisión el alcance es aún mayor. Yo creo que no puedes desaprovechar el altavoz de la cultura en contar cosas que no te importen. O sea, yo lo que sí me planteo mucho es, lo que cuente me tiene que importar. Y tiene que ser algo que merezca la pena contar, ¿no? Porque si no, me parece que es como desperdiciar algo que merece la pena hacer, ¿no? Más cosas. ¿Nada, a ti? Sí. Hola, Natalia. Hola, Cuéntame. Hola. Si comparte alguna otra característica, aparte de con Marco, con algún otro personaje. Bueno, algunos. ¿Tú con cuál dirías? Así a priori. Esta es una pregunta de comprometida. Es que en la pregunta que le hizo Antonio en la prueba, yo puse que con Sonia, porque en verdad muchas personas aparentan estar muy bien, pero por dentro nadie sabe lo que lleva y a lo mejor le está pasando. Sí, qué bueno que menciones a Sonia. Además, pues mira, Sonia para mí es muy importante en ese libro, por lo que tú acabas de definir muy bien, Natalia, que es que cómo tratas de
seguir adelante aunque estés mal y cómo a veces no te permites ni siquiera derrumbarte, ¿no? Porque Sonia a veces me ha preguntado ¿por qué la de la ira cuenta tanto la intimidad de los personajes, ¿no? Y se habla mucho de la intimidad de los profes, hasta de su vida sentimental, sexual, ¿no? De todo. Pues lo cuento porque yo creo que a veces, lo que os decía antes, no nos paramos a pensar en que somos personas, tenemos días buenos, malos y regulares, y todo eso afecta. Sonia es una jefa de estudios maravillosa. El problema es que Sonia está en un momento horrible de su vida, tiene un ex que quiere quedarse con la custodia de su hija, está viviendo un divorcio absolutamente tóxico, hace lo que puede, pero la situación de Marcos la desborda, ¿no? Yo me identifico con Sonia, sí, en la pasión por educar, pero Sonia no soy yo, sino soy digamos que Sonia es la profesora que yo quiero ser, porque Sonia es comprometida, implicada, buena organizadora, creo que para un cargo directivo tienes que tener una serie de cualidades que Sonia tiene y que yo creo que lo tengo, porque es un poco desastre, un poco caótico. Comparto con ella la implicación, pero yo la puedo llevar a otros frentes. Yo no me veo de jefe de estudios, no, nunca me vi de jefe de estudios, porque creo que tienes que tener ese don que tiene ella de saber llevar, ¿no? Coordinar a tu equipo. Sonia sabe hacer equipos, a mí ese personaje me gusta mucho, ¿no? Y como tú has dicho muy bien, el problema de Sonia es que está rota, le está pasando como el gordo, ¿no? No está bien. Ahora, ¿con qué personaje? A ver, de ella tendré la implicación, pero no llego a ser Sonia, que me gustaría. Y luego tengo un poquito de Álvaro, en cuanto a, es el profe de literatura. Yo también tengo la sensación de que el primer año metí la pata en todo, igual que Álvaro cuando llega. ¿Recordáis el primer día de clase de Álvaro, la novela? Que llega y ya se habla del poema de Ítaca, de Cavafis, y aquello es un desastre porque lo que quieren saber son los criterios de evaluación, si va a haber que hacer trabajos, si van a hacer... Y él va por otro lado. Mi primer día de clase no fue con el poema de Ítaca, pero fue también un desastre absoluto. Yo el primer día de clase lo di, mi primer día, primera hora de clase fue con un grupo de primero de la ESO en el que me habían encargado de dar sociales. Y yo soy de lengua, entonces yo me agobié muchísimo, hay que dar sociales, geografía, historia, además yo veo un mapa y me pongo nervioso porque mi memoria espacial es horrorosa. Entonces yo me preparé ese curso de sociales como si lo fuera a dar en la universidad, más o menos, ¿no? Y llegué, yo no sé si recordáis cómo erais en primero de la ESO, pero bueno, haced un esfuercillo. Primero de la ESO, primer día, llego yo, el primer profe que ven soy yo, y no se me ocurre otra cosa que decirles: hola, soy Nando, soy vuestro profesor de sociales, y os voy a dictar la bibliografía. Con la palabra bibliografía ya le estalló la cabeza a más de uno, normalmente, y yo empecé a dictar libros. Y hasta que ya una niña, la más valiente de la clase, con los ojos así llorosos en plan manga, levantó la mano, dijo: pero esto va con boli azul o con boli rojo, ¿no? Y ya dije, evidentemente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, estaba como perdido de la realidad, yo estaba en otra cosa, y ahí me di cuenta como que no sabía nada de educar y que lo iba a saber durante el proceso de esas clases, ¿no? Y en Álvaro proyecto un poco eso. Álvaro llega muy crecido, Álvaro tiene un poco de soberbia, de bueno, yo voy a cambiar, voy a revolucionar el instituto, y mete mucho la pata. Es más, uno de los temas en Álvaro es la culpa. Álvaro se culpa mucho durante todo el libro, de hasta qué punto subestimé lo que le pasa a Marcos. Es muy cómodo dar un consejo del tipo de: pero habla con tu familia. Bueno, primero tendremos que conocer a la familia, ¿no? O sea, Álvaro peca, creo, de soberbia. Yo la soberbia no la tengo por suerte, pero sí la torpeza de mi experiencia, ¿no? Y luego algo que tengo en común con él, que sí creo que es positivo, es la visibilidad. Él se plantea en su primer año dando clase: voy a ser visible. Yo también confieso, yo siempre he sido visible en todos los trabajos, y cuando llegué al aula el primer día de clase, de repente al abrir la puerta tuve un segundo de duda, un microsegundo de duda, porque sabéis que al final en el día a día en el aula nos conocemos mucho y preguntáis de todo y termináis enterándoos de todo, ¿no? O sea, al final compartes cosas y yo pregunté, o sea, me pensé, y cuando me pregunte, voy a hablar de pareja en abstracto, voy a hablar de mi marido, voy a hablar de mi mujer, me la voy a inventar, no voy a decir nada, voy a decir es mi vida privada, ¿qué voy a hacer, no? Y tuve claro, de repente cerré la puerta y pensé, no, si voy a educar, tengo que educar siendo yo, con lo cual voy a ser visible. Pero me pasó como Álvaro, hay situaciones que vive Álvaro en la novela que yo he vivido también. O sea, el enfrentamiento que tiene con unos padres al principio, que es un enfrentamiento muy feo en el primer capítulo, ese es un enfrentamiento que yo viví con una familia que me está dando clases, o sea que bastante de mí. Y otro personaje con el que tengo bastante que ver es con Raúl, en su pasión por el cine. Yo soy otro enamorado del cine clásico, y Raúl soy yo con 16 años. Yo era un poco el cinéfilo, el que se iba a la filmoteca, el que se veía pelis raras, que no conocía a nadie,
y tengo un puntito ahí muy cercano a él. Estoy en muchos personajes, en este libro estoy en muchos. No estoy en ninguno en concreto, pero me he proyectado bastante en algunos de ellos, ¿no? Muy buena pregunta también. Muchas gracias, Natalia. Más cosas que queráis. Qué bien, Mariana. Pues, ¿quién quiera primero? Bienvenidas a las que os habéis incorporado ahora. Hola, cuéntame. Sí, hacia arriba y tapa un poquito. Ahora, a la hora de escribir un libro, ¿no? Hay veces que se acaba la inspiración y no sabes cómo continuar. ¿Cómo puedes reencontrarlo? Muy buena pregunta. Bueno, ojalá tuviera una respuesta maravillosa para eso, porque entonces me resolvía yo la vida. Lo que acabas de decir me pasa en todos los libros y yo creo que todo el mundo que escribe, yo no sé si tú escribes también, porque es una pregunta muy de alguien que escribe o que hace cosas, con lo cual lo primero que te puedo decir es ánimo, porque eso ocurre siempre. O sea, mi proceso siempre es el mismo. Tengo una idea, como antes hablábamos de un personaje, una situación tal, tengo una idea, me voy a un cuaderno, yo empiezo siempre en cuaderno, y siempre tengo una manía, cuaderno y con lápiz. O sea, esto es una cosa que no sé por qué, pero es una cuestión de casi supersticiosa, ¿no? Además colecciono cuadernos y tal, entonces bueno, voy al cuaderno, me la anoto. Y lo que es el principio, a partir de tomar esas notas y tal, me emociono, luego me voy a una pizarra, yo utilizo mucho pizarra para hacerme esquemas de personajes y de tramas y tal, y después ya empiezo en un ordenador a escribir. Las primeras 30 páginas son el momento más feliz de mi vida como escritor, porque en ese momento todo es posible, todo cabe en una historia, todo tiene sentido. A partir de la página 31 empiezo a sudar, porque a partir de ahí ya los personajes tienen vida. Es decir, si tú has creado un personaje con determinadas características, tú tienes que escuchar al personaje. O sea, el personaje no puede hacer lo que tú quieras, porque si hace lo que tú quieres, ya no es verosímil. Y es lo que decíamos antes, son esos momentos donde no te crees lo que está haciendo. Mira, una de las cosas, no sé si sois aquí muy de series o no, pero una de las polémicas que hubo con Juego de Tronos, si la seguisteis, si la visteis, o la estáis viendo y tal, fue con la última temporada. Y en gran parte, si se realiza, guste o no guste, cada cual tenga su opinión, es porque se hizo tan apresuradamente que las evoluciones de los personajes no se entendían. O algunas de las evoluciones no se entendían porque eran tan abruptas que de repente te faltaba la transición, ¿no? Porque tú habías tenido unos personajes y de repente no puedes pasar de aquí a aquí si tú no has hecho el viaje, ¿no? Entonces, en ese tramo es muy normal el atasco, es muy normal que te falte la inspiración, porque de repente es complicado cuadrarlo todo, ¿no? Y yo con todos los libros siempre hay un momento de, claro, es que empezaba el libro que no era, voy a empezar otro. O sea, es como, el problema es este. Lo que pasa es que ahora no lo puedo hacer porque, claro, yo he cambiado también mi manera de trabajar. Antes, cuando empezaba con la edad de la ira, escribía un libro y luego era, a ver si tengo suerte y se publica. Cuando mi vida como escritor empieza a funcionar y a ir bien, cambia radicalmente. Yo como trabajo ahora, yo suelo tener el contrato antes que el libro, es decir, la editorial X, yo suelo publicar con Planeta, con SM, con Santillana y luego con algunas editoriales independientes como Dos Bigotes, que es la editorial de Presente Imperfecto, o Antígona en teatro, ¿no? Pero digamos que los sellos grandes, los públicos son Planeta, SM y Santillana. Entonces me llaman y es como, bueno, queremos sacar un libro contigo el año que viene, en qué fecha lo puedes tener y de qué nos puedes hablar en el libro. Entonces yo suelo presentar un proyecto, pues mira, me gustaría hablar de esto, esto y esto, y en tal fecha. Vale, se firma y a partir de ahí empiezo a escribir, con lo cual el bloqueo lo tengo que salvar sí o sí, porque tengo una fecha de entrega. Agonía doble, no solo estás bloqueado, sino que encima ves cómo pasan los días. Y luego en la escritura hay un momento muy parecido a los estudios, esto de estudiar todos los días un poquito, que no hace nadie, por lo menos yo nunca lo hice, que yo era siempre del atracón final. O sea, yo era como voy a hacer y al final siempre me pillaba la fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo me desbloqueo? A mí me ayuda mucho. Por un lado, trabajar con lluvia de ideas, por eso lo de las pizarras también. Tengo una pizarra solo para apuntar lo que se me viene a la cabeza en ese momento. O sea, yo creo que el hacer una lluvia de ideas contigo mismo, de soltar todo lo que se te ocurra hasta que das con algo mínimamente digno y decente que te permite volver a encadenar, porque ese bloqueo viene muchas veces de ahí. Otro, pararte en el momento del bloqueo y releer todo lo escrito, porque muchas veces la respuesta está en lo que has escrito. Otra técnica que uso y me viene muy bien es que yo no paro el libro hasta que por lo menos llevo 100, 120 páginas, hasta que va muy avanzado, porque si no el bloqueo se vuelve recurrente. O sea, tú tienes que avanzar, tienes que seguir. Yo dedico mucho tiempo a corregir, por ejemplo, muchísimo. O sea, cuando he terminado una novela, a veces tardo más corrigiendo, a lo mejor puedo escribir 2 meses y corregir 3. Pero porque si me paro los 2 meses,
tengo la tentación muy a menudo de vuelvo para atrás, y vuelvo para atrás, y vuelvo para atrás, y al final no avanzas, ¿no? Y a mí me interesa avanzar, y cuando avanzas, terminar de ver el dibujo completo de la historia, y luego ya corregir, depurar, matizar. Y luego otra cosa, cada cual le sirve un tipo de inspiración. A mí me ayudan sobre todo el cine y la música. Entonces, hay gente que utiliza imágenes para desbloquearse, que busca cuadros, pinturas, fotografías que tengan que ver con lo que está escribiendo, por ejemplo. Hay gente que busca textos que tengan que ver con lo que está escribiendo. A mí, lo que más me ayuda en esos momentos es música que tenga algo del sentido o del sentimiento, más bien, de lo que estoy escribiendo. Y me suelo hacer, precisamente por eso, cuando empiezo un proyecto, lo primero que hago es una playlist en Spotify de todas las canciones que creo que tienen que ver con lo que voy a escribir. Y cuando me bloqueo, me paro, me pongo la música a todo volumen, en mis auriculares y me dejo llevar, ¿no? A mí la música me ayuda muchísimo. Y el cine. Tengo una colección enorme de pelis. Hoy en día eso ya con las plataformas y el streaming se ha quedado como súper obsoleto, pero bueno, a mí me sigue haciendo ilusión tenerlas. Y es que realmente son como mi biblioteca, ¿no? O sea, yo muchas veces es como, me voy a poner una escena de esta película que creo que tiene que ver con lo que estoy contando aquí. Y esas son las técnicas que yo uso para desbloquear, cada cual tiene las suyas y es un momento agónico y hay que contar con ellos. Yo cuando pongo las fechas de entrega en las editoriales, cuento con que va a haber a lo mejor 15 días que no voy a escribir ni una página, y no porque no esté trabajando, sino porque lo que escribes es malo. Además es que las malas páginas también forman parte del trabajo de un escritor. Hay que escribir muchas páginas mal para que se van otras bien, ¿no? O sea que es complicado. Que nada, ánimo con los bloqueos, que al final se vence. Más cosas, que creo que hay una mano para allí que viene. Fenomenal. Y luego para allá he visto también una mano ahí al fondo. Hola, Marta. Sí, hacia arriba, es que tarda un poquito, porque yo también antes me he puesto nervioso y era por no esperar. Ahora. Bueno, yo cuando me leí la obra de teatro, me llamó mucho la atención que había un personaje que si se sale en la narrativa yo no me di cuenta, que es Mary. Sí. Que en la novela me llamó mucha atención. ¿Por qué decidiste meter un personaje que no estaba en la narrativa? O sea, y de repente Mary forma un poco parte del grupo de Marcos, Andrés, Raúl. ¿Por qué decidiste meter ese personaje? Pues muy buena pregunta. Mira, cuando me plantearon hacer la versión teatral, la primera condición que me pusieron es que iba a hacer una obra que iba a interpretar un grupo de gente joven. Es decir, solo teníamos actores de entre 18 y 22 años. Por un lado, eso era algo que me parecía maravilloso en una novela como la de La Ira, que llegara al teatro con gente tan joven, porque es una compañía llamada Joven, que es una compañía profesional que da trabajo a gente joven y trabaja en el mundo del teatro. Entonces era como, claro que quiero hacerlo, porque eso va a permitir que actores muy jóvenes empiecen a hacer una función profesional. Además, la de La Ira estuvo 2 años de gira, luego se ha hecho en más países. O sea, que yo lo tuve claro desde el primer momento. Problema, que tiene que ver con la pregunta sobre Mary, ¿no? Claro, es que el libro de La Ira está contado por el mundo adulto. El mundo joven solo habla con la redacción de Marcos y en 2 capítulos finales, cuando por fin hablan Sandra y hablan Raúl. Es curioso porque el efecto que provoca la novela es que estás hablando todo el tiempo de la adolescencia, pero realmente la adolescencia apenas tiene voz. Porque es otra de las cosas que quiero contar. Hablamos mucho de vuestras vidas sin escucharos. Entonces, ¿por qué creen que conocen a Marcos, a Sandra o a Raúl? Porque se basan en prejuicios, en estereotipos, ¿no? Pero realmente no les están dando la palabra. Cuando tengo que escribir la obra de teatro, tengo que prescindir del mundo adulto, porque la edad de los actores y de las actrices es la edad de los personajes jóvenes. Y empiezo a pensar qué personajes tengo. Y veo a Mary. Y Mary, en la novela, está presentada con bastante desprecio por su profesorado. Es como, mira, esta chica que no le interesa nada, que no sabe todo, que, o sea, lo poco que sale, no sale bien parada, ¿no? Y de repente me interesó lo que acabo de decir, ¿y si a lo mejor no estamos viendo bien a Mary? ¿Y si no la estamos conociendo? ¿Y si la estamos prejuzgando, ¿no? El prejuicio es terrible. Cuando te toca una etiqueta te puede destrozar la vida, ¿no? O sea, que te digan que eres X, sea lo que sea, y que eso caiga y te lo repitan una y otra vez, al final pierdes tu identidad, ¿no? Y te vuelves casi como que tienes que responder a esa etiqueta, ¿no?
Entonces, Mary de repente me pareció un personaje muy interesante para trabajar esa sensación de, como dice ella en el monólogo, es que no me ven. O sea, me miran, pero no me ven. Y cómo ese prejuicio que hay además sobre ella, tanto dentro como fuera de las aulas, porque Mary es una chica muy consciente de su sexualidad, de su físico, de quién es, y también en ese no me ven se está quejando de cómo la mira el mundo masculino, de cómo la pretende utilizar el mundo masculino. Ella está reivindicando su independencia, su sexualidad, su amor propio, y cómo además el que, como ella dice en un momento, que no se me den bien ciertas cosas, no quiere decir que yo no valga, que yo no encaje en el sistema educativo, por desgracia, en muchos casos muy inflexible, no quiere decir que no sea una persona válida. A lo mejor tenemos que replantearnos el sistema. Claro, yo todo este discurso de crítica al sistema educativo en la novela lo hago desde el claustro. En la obra de teatro necesito que lo cuenten los personajes. Y Mary y Adrián, que es el personaje que hacía Jesús, a quien conocisteis aquí, son dos personajes que desde fuera son disruptivos, ¿no? Son los que impiden que el sistema avance. Y cuando los conoces en la historia, te das cuenta de que son víctimas de otras violencias y que eso es lo que está impidiendo que se integren en ese lugar, ¿no? O sea que de alguna manera lo bonito de hacer la obra de teatro fue que me permitió conocer mejor a los personajes que yo mismo había como diseminado por la novela, ¿no? Y luego, por otro lado, el cambiar de género, ¿no? De teatro a novela, o de novela a teatro, en este caso, te requiere hacer muchos cambios, te requiere ser muy infiel a ti mismo, ¿no? Fue muy curioso porque yo me sentía que me estaba traicionando todo el rato, ¿no? Era una cosa rarísima, porque yo tuve que mirar mi novela casi con desprecio, era como, bueno, esto no sirve, va, esto no me vale, va, ¿por qué puse esto? Porque si no trabajas así, lo que te sale es una fotocopia de la novela y eso no es teatro. O sea, el teatro tiene un código, yo como dramaturgo trabajo de una manera y como novelista de otra, no tiene nada que ver mi forma de trabajar, porque son dos lenguajes distintos, ¿no? Entonces aquí tuve que ponerme en la piel del dramaturgo, trabajar el libro como si fuera de otro y eliminar, tachar, cambiar, ¿no? Y por ejemplo, algo que pasaba en la novela es que Sandra, entiendes muy bien que Sandra está sola y está perdida en ese mundo violento y en esa situación y en ese contexto, está además muy por la labor de ayudar a Marcos, es muy bonito el viaje que hace Sandra, pero Sandra está viviendo una cosa durísima, está viviendo una situación de acoso. En la obra de teatro, Sandra, si se quedaba tan sola en escena, era muy difícil entender al personaje y era muy difícil que Sandra se repusiera en medio de todo eso. Yo necesitaba personajes femeninos fuertes con Sandra y necesitaba hablar de algo que es la sororidad, ¿no? Otro concepto feminista importantísimo, ¿no? La ayuda entre mujeres. Y de ahí salen también Mary y Brenda. Brenda ni siquiera existe en la novela, que Brenda es una youtuber. ¿De dónde viene eso? De que yo, por ejemplo, a fecha de hoy, si yo reescribiera La Edad de la Ira, a lo mejor introducía a Brenda en este libro. Esto me lo tendría que plantear, ¿no? Pero en el caso de la obra de teatro, necesitaba un mundo de personajes femeninos más poderoso y más claro, porque, claro, en el caso de la novela hay tantas mujeres en el claustro y son tan fuertes, Gemma, Sonia, que no lo echas en falta en el mundo adolescente, porque tú te estás centrando en el lado adulto. Pero cuando bajas del lado adolescente necesitas ampliar eso, ¿no? De ahí que nazcan nuevos personajes y otros cambiaron, y yo creo para mejor. Por ejemplo, yo entendí, por primera vez, escribiendo la obra de teatro, entendí a Ignacio. Yo a Ignacio, mientras escribía la novela, lo odio, con todas mis fuerzas. Para mí es un homófobo más. Confieso que yo a Ignacio no lo entendí hasta que me senté con el actor que lo iba a interpretar, porque hice un taller para escribir esto, un breve inciso, hicimos un taller con los actores y con las actrices, a lo mejor os lo contó Jesús, sobre la Edad de la Ira, se leyeron la novela, hicimos un coloquio como este, hablando de las impresiones y tal, y yo a partir de ahí empecé a pensar cómo sería la obra de teatro, ¿no? Y claro, el actor que le iba a tocar a Ignacio decía, es que es terrible este personaje, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿qué tiene detrás? Y claro, si te paras a pensar es que Ignacio es otra víctima del mismo padre maltratador. Es que está en un lugar muy complicado. Además, Ignacio es el hijo perfecto, el hijo modelo, el hijo del 10, el hijo que no se puede descarrilar en nada. Ignacio está viviendo una presión brutal que tiene que estallar por algún sitio, ¿no? Y eso lo trabajamos mucho. Y por ejemplo, Ignacio es mucho más interesante en la obra de teatro y es más, uno de los mejores monólogos de la obra, en el sentido de los más emotivos, era el suyo. El momento, no sé si recuerdas el momento si te has visto la obra, y el momento donde él dice: haz esto, no tienes que hacerlo, estudia cuando tienes que estudiar, te levantas cuando te tienes que levantar, obedeces cuando tienes que obedecer, y piensas que así la vida no te va a golpear, pero la vida llega y te destroza. Eso lo dice después de perder a su madre, ¿no?
que es un momento muy duro. Entonces de repente la obra de teatro fue como una ocasión muy guay de hacer crecer otros personajes, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, en la serie, cuando veáis la serie, espero que sí que la veáis, que se estrenará como en febrero o enero, quienes habéis leído la novela o la obra de teatro, tenéis una mirada privilegiada para ello, vais a ver que también han crecido otros personajes, que también han crecido, van muy en la dirección de la obra de teatro, porque también la serie se centra mucho en el mundo adolescente, y también ha habido que ser infiel de nuevo a lo que yo había escrito para poder ser fiel en esencia, ¿no? Yo en este caso no he escrito el guión, he preferido que lo escriban profesionales, y también porque yo estaba en otras cosas y decía, como me meta también en esto ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, el proceso ha sido precioso, y ayer mismo, o sea, ayer por la tarde, estuve viendo los primeros montajes de cómo van a ser esos episodios, y la verdad es que estoy muy emocionado, va a ser muy guay, ¿no? Pero también ha habido muchos cambios en esta línea que tú dices de sumar personajes nuevos y ampliar otros que ya estaban, para que la historia funcione en el medio televisivo, que es diferente al narrativo, ¿no? Muy buena pregunta también, y gracias por leer la obra de teatro. ¿Había una mano por allí, me parece? Sí, y luego por aquí. Qué bien. ¿Cuántas manos? Os tengo que agradecer que estén participando tanto, que a veces lo comentaba antes, de verdad, hay coloquios donde nadie pregunta, y me pregunto yo a mí mismo, que es súper triste. O sea, gracias de corazón, de verdad. Qué guay. Sí. Y yo creo, a mí me gustaría ahondar un poquito en lo último que ha dicho Nando. Y es que yo al menos no conozco ninguna obra literaria en la que haya una novela y una obra de teatro, y la obra de teatro no sea una adaptación de la novela, porque no se puede considerar una adaptación de la novela, es otra obra, es otra. Y yo al menos no lo conozco. Cuando leí yo había visto primero a La joven compañía en Madrid, había visto la obra, y cuando leí la novela me sorprendió porque no era, había puntos de relación, pero era otra cosa, completamente diferente. Claro, es que además yo creo que esa es la clave de que las dos funcionen tan bien, porque las dos están teniendo una vida preciosa. La edad de la ira en teatro, España es un país donde se lee muy poco teatro, el libro de teatro va por la edición número 11 ediciones del libro de teatro, es un bestseller de teatro. De verdad, para lo poco que se lee, se ha hecho en más de un país, y si yo hubiera hecho, como dice muy bien, una adaptación, sin más, de una copia, ¿no? De copiar, no habría funcionado para nada. Tienen que ser discursos diferentes, ¿no? Y quizá por eso también las mejores adaptaciones normalmente en cine o versiones en cine de una novela normalmente no son muy fieles, muchas veces cuando decimos nos gusta más el libro es porque se ha hecho una fotocopia en cine que no termina de funcionar, tiene que tener un poquito que vaya más allá, ¿no? Sí, ¿quién tenía la mano? ¿Un compañero que tenía el micro? Sí, dime. Hola. Sí, te escuchamos muy bien. Otra pregunta, de todas tus novelas publicadas y esas cosas, que si tú la que haces, en el sentido de que todas esas novelas tuvieran un tema igualitario o que sean temas diferentes en cada una de ellas. Pues muy buena pregunta. Mira, yo creo que eso, en el fondo, y si te soy muy sincero, lo controlas menos de lo que crees. Me explico. Tú crees cuando estás escribiendo, muchas veces que estás hablando de una cosa, y terminas el libro y has hablado de otra, no tiene nada que ver, porque al final la historia te va llevando sola, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que yo lo que intento es que mis libros sean muy honestos con mi manera de ser y de pensar. O sea, todo lo que escribo tiene que ver con mi manera de ver el mundo. Claro, y al final te salen siempre tus obsesiones. O sea, ¿a mí qué me ha obsesionado? La amistad, la identidad, la comunicación, el paso del tiempo, la violencia. Entonces, no es que todos mis libros tengan los mismos temas, es que mi universo literario tiene los temas que forman parte de mi propia manera de ser, ¿no? Entonces, no es como un plan, no es que tú te plantees todos mis libros van a tener estos ingredientes, sino que al final, si eres sincero, y yo creo que escribir requiere sinceridad y honestidad, acaban saliendo temas siempre, ¿no? Hace poco me hacía una pregunta parecida en una entrevista que se ha publicado esta semana, y era ¿por qué en todos mis libros siempre hay personajes de tantas formas de ser, con tanta diversidad y de todos los ámbitos del colectivo LGTBI, ¿no? Hay todo tipo de personajes. ¿Por qué? Y claro, la respuesta es que porque si escribo con sinceridad tengo que escribir de mi propio mundo, y mi mundo es así, mi realidad es esa, y yo quiero contar esa realidad. Primero, porque es la que conozco, y segundo, porque se ha contado muy poco, se sigue sin contar. Entonces, al final,
hay temas que siempre trato porque forman parte de mis obsesiones. Pues, por ejemplo, todos mis libros, todos tienen al menos un eje que es la amistad, siempre. ¿Por qué? Porque la amistad es mi mayor soporte en la vida. Entonces, al final eso se va sumando. Lo que sí cuido mucho, al hilo de tu pregunta, es que los libros a nivel de argumento varían mucho. O sea, el argumento de un libro no se puede parecer al anterior, porque si no tengo la sensación de que estoy haciendo fotocopias de mí mismo y me interesa como escritor eso, porque me parece muy fácil, ni tampoco me parece justo con las personas que me leen. O sea, yo a fecha de hoy, la prueba es que vivo de la literatura. ¿Por qué vivo de la literatura? Porque ya tengo mucha gente que me lee todo lo que escribo, ¿no? Y me lee mucho. Entonces, esas personas merecen que yo en cada libro escriba algo diferente, lo que es el argumento, los personajes, el recorrido. Lo que pasa es que, claro, luego ya te fijas en el fondo, y claro, hay muchos temas que están. La educación, pues, claro, en el relato con el que abríamos, ¿no? De presente imperfecto, pues, los relatos hablan de muchas cosas, pero uno de los 12 relatos transcurre en el mundo de la educación. Pues tiene que estar, porque es parte de mi vida también, ¿no? Entonces, al final, sí que hay temas que salen sí o sí, pero porque son coherentes contigo mismo, ¿no? Muy interesante la pregunta. El micro lo tiene otro compañero, me parece. Hay por ahí otra compañera, por aquí lo vamos a sacar. Dime. Hola. Dime, sí, te escucho. Ahora, perfecto. Que yo quería preguntarte, por favor, que quién es el que ha liado todo esto. ¿Quién es el que mató al padre de Marcos? ¿Que quién mató al padre de Marcos, no? O sea, básicamente, esto vamos a entrar ya en materia. A ver, hemos dicho al principio. Venga, es muy fácil. A ver, hemos dicho al principio que Marcos no dice, o no habla con la policía, no dice que él no ha sido para proteger a alguien, ¿no? Esto lo hemos dicho al principio. Porque le dice a Sandra, yo no he sido, oigas lo que digas, yo no he sido, pero cuando llega la policía no habla, ¿no? Luego, si no habla, y él no ha sido, porque a Sandra le ha dicho que no ha sido y él nunca miente, está protegiendo a alguien, ¿vale? ¿A quién puede estar protegiendo? Hablamos siempre, y esto salía en la obra de teatro también, salía este personaje, hablamos siempre de quién mató al padre de Marcos, ¿no? Pero hay otra víctima en esa casa. El hermano, Sergio, ¿no? Vale. ¿Sergio cómo muere? Eso, mira que estamos con el examen. ¿Cómo muere Sergio? ¿No muere? Con unas tijeras. Muy bien, lo he escuchado. Unas tijeras. Vale, pues vamos a reconstruir el crimen. ¿De dónde sale? O sea, tenemos que empezar con las tijeras. ¿De dónde salen las tijeras? Del padre. Perfecto. Marcos dice, justo antes manda un mensaje, que hoy en día sería un audio, que también, claro, el tiempo pasa, hay cosas curiosas. La novela sigue muy viva y muy actual en el fondo, pero hay cosas de la forma donde vemos el cambio. Por ejemplo, se habla de una cosa que quien la haya leído a lo mejor le ha llamado la atención, porque eso no creo que sepáis ni lo que es, porque es súper antiguo. Los personajes hablan de Twenty. Twenty era una red social que se usó durante unos años, que hace muchísimo que no lo usa nadie. Por supuesto, en la serie lo hemos convertido en Instagram, en TikTok, en otras cosas, pero de repente me hace Twenty, ¿no? Que alguien me decía, lo vamos a cambiar, y dije, no lo quiero cambiar porque también es un testimonio de una época, es que en esa época era Twenty. En cualquier caso, tenemos a Marcos que manda un mensaje en el que, si os acordáis, le han propuesto quedar a Sandra y Raúl, ¿no? Y él dice, esta noche salgo sí o sí, porque él está sometido a ese encierro absoluto, físico y virtual, ¿no? Le han quitado el ordenador, le han quitado el móvil, le han puesto una máquina de escribir y le han dicho que no sale de casa, ¿no? O sea, de ahí la máquina de escribir. Vale. ¿Quién coge las tijeras? En el momento que Marcos dice, esta noche salgo sí o sí, ¿quién coge las tijeras? Que lo habéis dicho antes. El padre. O sea, el padre debe venir a Marcos. Marcos, por primera vez, tiene la misma violencia que el padre y está dispuesto a devolverla. O sea, él ha sido víctima de esa violencia, pero esta vez esa violencia va a cambiar la dirección. El padre debe venir a Marcos, el que coge las tijeras es el padre. ¿Quién se mete en medio? El hermano, Sergio. En el forcejeo las tijeras se clavan, porque queda claro que es un forcejeo, se clavan en Sergio y Sergio cae. ¿Quién reacciona y coge la máquina de escribir? ¿No? Adolfo. Adolfo coge la máquina de escribir. Y Adolfo, muy bien, parece que hemos hecho aquí la labor detectivesca hasta el final. Adolfo, si leéis en algún momento, con el paso de los años, o por curiosidad, echéis luego un vistazo al principio de la novela, de Adolfo, siempre que se le menciona, se habla de su violencia. Se mencionan dos rasgos de Adolfo. Uno, que es más alto, corpulento que los chicos de su edad, que es un chico de 12 años que parece que tiene 15, y
es violento, siempre reacciona con violencia. Hay un momento donde está dando patadas a no sé qué, otro momento donde medio casi pega a Santi. O sea, Adolfo tiene la violencia del padre muy dentro. ¿Por qué Marcos se ofrece como víctima? Porque claro, habéis dicho Ignacio, pero recuerdo que Ignacio llega después, ¿no? ¿Qué pasa? Que Marcos es quien asume el crimen porque considera que él sí va a afrontar las consecuencias mejor que su hermano. O sea, lo que le da miedo es que Adolfo, con 12 años, si entra dentro del sistema, si cae en manos de ese sistema, en un centro de menores, si se lo llevan de allí, después de lo que ha pasado, que os recuerdo que es una familia que ha perdido a su madre meses atrás, o sea que es una familia muy herida, donde ha ocurrido algo muy gordo, Marcos tiene mucho miedo de lo que le pasa a Adolfo. Entonces él se presta a asumir la culpa por su hermano, ¿no? ¿Quién es el que coge la máquina de escribir? Adolfo, ¿vale? ¿Quién asume la culpa? Marcos. ¿Quién? Porque claro, la gran pregunta también es entonces ¿por qué el hermano? ¿Por qué Sergio? Es que Sergio no es víctima de Marcos, Sergio es víctima de Roberto, ¿no? También os digo que esto, por ejemplo, el final también ha vivido muchas vidas. En la serie cambia un poquito, ya veréis cómo cambia un poquito y queda muy claro también aquí. O sea que mucha gente se va a alegrar de verlo en la serie porque por fin va a entender cuál es el final de la novela. Bueno, pues ya lo hemos destripado, ahora sí que ya no quedan dudas, ¿no? De cómo es y cómo está. Más cosas, aparte de... Sí. ¿No te planteaste en ningún momento, cuando ibas escribiendo, que Adolfo hablase en algún momento con Santi? Me lo planteé, lo que pasa que, claro, eso por un lado, cargaba el final de la novela y sobre todo yo creo que sí que para mí lo importante era la lealtad entre hermanos. Es decir, que Adolfo es consciente del sacrificio de Marcos. Entonces yo me planteé que, por eso también tiene 12 años, ¿no? Que con esa edad es difícil tomar la iniciativa de traicionar a tu hermano. Entonces no me lo planteé porque me parecía muy coherente que se haya llegado a esa conclusión. Además, Adolfo tiene dos fuerzas que lo presionan, ¿no? Por un lado, la lealtad a Marcos. Marcos ha tomado una decisión y Adolfo la sigue, y por otro lado la presión de Ignacio y el tío, ¿no? La figura del tío. Ignacio es cómplice de esa decisión, entonces Adolfo está demasiado atrapado como para dar ese paso. Lo que sí que es verdad es que en las escenas con Santi, que Santi al final, por ejemplo, Santi no está en la obra de teatro y no va a estar en la serie, porque Santi está en la novela, porque yo en la novela necesitaba un punto de vista, ahora os explico esto, pero no está en lo demás, ¿no? El caso es que las escenas con Santi, Adolfo siempre es muy violento. Y en parte yo le ponía esa violencia también porque está incómodo, porque está con una de las pocas personas que le puede sacar una verdad que no quiere contar. Entonces, quizá por eso también, si os fijáis en las escenas de Adolfo-Santi, siempre Adolfo se va, o Adolfo reacciona mal, pero porque hay un temor, ¿no? Y con 12 años eso lo manejas mal, ¿no? Y luego lo que digo de Santi, ya aprovechando esta pregunta, ¿por qué está Santi en la novela? Pues Santi está básicamente porque yo necesitaba una cámara. Necesitaba alguien que introdujera a la persona que va a leer el libro en el instituto, en el Rubén Darío, ¿no? Que por cierto, ahora os cuento también otra anécdota del nombre de Rubén Darío, ¿no? Si queréis. Pero también tiene, dio para mucho lo del nombre del instituto. El caso que yo necesitaba a alguien que introdujera en el instituto. ¿Por qué? Porque muchas cosas que se cuentan, quienes estamos aquí las conocéis. Que se hable de una guardia, o que se hable de una junta de evaluación, o que se hable de, no sé, una extraescolar, nos queda muy cerca. Parece mentira, pero olvidamos muy pronto la vida escolar. Entonces, cuando yo estaba por la novela, me di cuenta de que había cosas que, si no tenía un personaje externo al mundo educativo, se iban a entender regular. Entonces, si os fijáis, la labor de Santi básicamente es entrar, colarse en ese lugar, servir de cámara y explicar un poco ciertas cosas y recopilar testimonios, ¿no? ¿Por qué en el teatro no lo necesito? Porque en el teatro tengo ya el punto de vista del público. Has entrado en la vida de los personajes desde el momento que estás sentado en el escenario, en el patio de butacas, ¿no? Y en una serie no necesito un personaje que sea cámara porque la tengo, ¿no? Entonces no necesito alguien que entre y que recopile esos testimonios, ¿no? Por eso el personaje, que es un personaje más que un narrador, es un compilador, o sea, él reúne datos, ¿no? ¿Quién tenía el micro? Está muy bien. Muy bueno. Hola. Marcos en esta serie, en esta historia, toma la palabra dos veces, en la redacción del principio de la historia y luego cuando escribe la carta de que Dios no le quiere. Ha dicho antes que nos iba a contar la historia esta trascendental que hay detrás de la interpretación, así que sí, la puede contar. Sí, bueno, trascendental no es tampoco. Me gustaría que fuera trascendental, pero claro que sí. No, es más anecdótica que trascendental.
Pero mira, sí que fue muy curioso, cada novela pues, tiene un proceso, ¿no? Antes preguntabais los procesos, los bloqueos. Lo último que escribí de esta novela, lo último, fueron esos 2 textos. Yo tenía la novela completa y no tenía ni el texto de A Dios no le gusta como soy, ni la redacción del principio. Y sin la redacción del principio ese libro no podía salir. Yo me esperé hasta el final porque tenía muy claro que necesitaba conocer el viaje de Marcos, tenía que saber cómo es su historia para escribir ese texto. Porque tenía que ser un texto muy duro, muy claro y que definiese al personaje, porque es que el personaje no lo va a saber más. Entonces, si esa carta no funciona el libro. Terminé la novela entera sin esos 2 textos. ¿Y qué hice para escribirlos? Pues decidí sacar mi propia máquina de escribir de cuando yo era adolescente y la puse en mi escritorio y me propuse hacer lo que hace Marcos. Entonces, yo quería escribir, me hice una especie de apuesta conmigo mismo y era: tienes que escribir el texto del tirón sin cambiar ni una coma. Cuando lo consigas sacar completo, lo has terminado. Estuve 15 días escribiendo esos 2 textos. 15 días que parecía, no sé si habéis visto El Resplandor, si no la habéis visto, por favor, vedla, que es maravillosa. Pues yo terminé más o menos como Jack Nicholson en El Resplandor. O sea, yo odiaba esa máquina de escribir, porque me sentaba y estaba horas con el ruido, además que sabéis que es una máquina de escribir, escuchando el ruido, haciendo, además, la fuerza que tienes que hacer en las teclas de una máquina de escribir, que no es un ordenador, pero yo quería sentir lo que sentía Marcos, la rabia, el enfado, el ruido, la desesperación, porque es que si no, no me salía el personaje. Y era muy importante, es que solo tenía 5 páginas para construirlo, ¿no? Y yo uso mucho, antes hablábamos del teatro y de toda la pasión teatral que tenéis en este instituto. Yo el teatro lo adoro y lo amo también gracias a mi instituto, en un sitio como este, donde yo empecé a escribir teatro gracias a una profesora maravillosa en cuarto de la ESO, ¿no? Y yo uso mucho el teatro con mis personajes de novela, hago muchos ejercicios de teatro de me meto en el personaje y trato de mentalizar o sentir lo del personaje, ¿no? Y ahí me sirvió muchísimo ese odio que llegaba, pues yo llego a ir a la máquina de escribir, porque claro, el texto del tirón no salía, o sea, llegaba, me atascaba, me equivocaba, fuera. Llegaba, me atascaba, muchas gracias, fuera. Y estuve así casi 2 semanas hasta que salió. Claro, cuando salió, salieron las 2 redacciones y salieron 2 textos cargados de furia. Yo me sé la novela, desde el principio de la novela, pero sé casi de memoria. ¿Por qué? Porque lo escribí muchísimas veces, ¿no? Pero es que era fundamental, lo que sí era trascendental, recogiendo tu objetivo, era que ese principio te enganchara lo bastante como para querer seguir leyendo. Porque de repente a ese personaje no lo vuelves a ver. Entonces, si no te ha enganchado el principio del libro, es muy difícil que tú continúes, porque si el personaje no te ha dicho nada, ¿sabes? Si fuera una redacción más plana, ¿para qué voy a seguir leyendo? Pues una historia más, ¿no? Y no podía serlo. Entonces, los 2 están escritos al final, los 2 con máquina de escribir, los 2 a la vez, y tardé casi tanto en escribir esos 2 textos como el 70% del libro, ¿no? En realidad, o sea, fíjate hasta qué punto fue importante, ¿no? También son de los textos que más vueltas han dado y que a veces también más censura han sufrido. Hace 2 años, 2 años y medio, antes justo de la pandemia, en un día del libro me escribió una chica de bachillerato desde un instituto en Barcelona, porque para el día del libro, para San Jordi, ¿no? Allí iban a celebrar un acto que era en un salón de actos como este, iban a leer ininterrumpidamente durante toda la mañana textos que les hubieran gustado. Entonces pidieron lo iban a hacer los bachilleratos, creo, nada más. Y entonces cada chica de bachillerato tenía que llevar un texto que le hubiera marcado, y esta chica llevó el de A Dios no le gusta como soy de la ira. La llamaron de jefatura y le dijeron que ese texto no lo podía leer y que no se podía leer en público ese texto. Entonces ella estaba indignada, era de segundo de bachillerato, me escribió, en este caso creo que fue por Twitter, estaba dispuesta a hacer un tweet incendiario, y yo le dije: mira, si quieres yo me encargo de compartir esto que está pasando, creo que es importante que se denuncie. No sé si es bueno que hagas un tuit incendiario y te compliques la vida, porque esto mejor que hables con otros cauces, con tu tutora, con el consejo escolar, con lo que sea, pero justo en segundo de bachillerato lanzar un tuit incendiando, pues lo mismo a lo mejor no, porque por desgracia me daba miedo, ¿no?, que tuviera algún tipo de represalia que le perjudicara a ella, ¿no? Y lo que sí le dije es: ahora, eso sí, me vas a dejar la fotocopia, que además la fotocopia estaba tachada, y ya me encargo yo de compartir y que se sepa esto, y ya las consecuencias las asumo yo, ¿no? Pero vamos, le prohibieron expresamente leerlo. Esto es lo mismo, 2 años atrás. O sea, hay cosas que parecen... Por eso os decía que creo que estéis en un sitio donde no solo se fomenta la literatura contemporánea
y hasta los encuentros con quienes trabajamos en ella, sino que se plantean libros sin ningún tipo de censura ni de veto, pues creo que dice mucho a favor del lugar donde estáis. Y que es como debería ser la cultura y la educación, abiertas y libres. No sé, más cosas que queréis, no sé si nos da tiempo a algo más, que tampoco quiero... Sí. A mí me sorprende un poco que no habéis hecho ninguna pregunta o no os habéis quejado, porque cuando estabais comenzando a leer la novela os quejabais mucho de los cambios de perspectiva que utiliza Landolfe. Y decíais, ¿pero por qué? ¿Por qué tantos saltos temporales? ¿Por qué no dice quién está hablando en ese momento? Y yo decía, bueno, es que se os lo pone muy fácil, ¿no? Pero mejor que os conteste él. Vale, pues sí, es más, si leéis cualquier otro libro mío, ninguno de ellos es lineal. El otro día en un encuentro me decía, este fue online, y me decía una chica que era de tercero de la ESO, y me decía, pero tú ¿por qué no lo cuentas por orden, no? Y lo decía además con mucho sentimiento, ¿no? Y es verdad, yo lo cuento por orden por dos cosas. Primero, porque creo que la literatura no puede tratar al público juvenil como si fuera tonto. Y creo que se escriben muchos libros para jóvenes subestimándolos. O sea, yo odio los libros de, esto es un libro contra el racismo. Y te lo voy a decir desde la página 1 hasta la página 200. Y todo el rato te digo, el racismo es malo. Creo que eso no es literatura y no sirve para nada. Porque si tú estás en contra del racismo, ya lo estás, por lo cual no necesito el libro. Y si soy racista, ese libro no me va a ayudar a cambiar. La literatura te cambia cuando empatizas. Es decir, cuando tú entiendes al personaje. Hay gente que se ha replanteado su homofobia leyendo La de la ira, y lo sé porque lo he vivido y porque lo he visto. Pero porque el libro se lo han leído y han entendido lo que se contaba y han empatizado con el personaje. Lo que no puede ser un libro es un panfleto. Y lo que no puede ser un libro para jóvenes es facilón, sencillo, sin capas, sin profundidad. Entonces, por un lado, yo me niego a contar de una manera fácil porque creo que la literatura también tiene que tener una arquitectura artística. O sea, la literatura es el arte de trabajar con la palabra. No me interesa hacer algo simple. Y luego, por otro lado, sois una generación que ve un tipo de series, de videojuegos, de películas que tienen muchos niveles narrativos. Entonces, creo que la literatura no se puede quedar atrás. No podemos tener series que te plantean, yo que sé, hasta mundos tan sencillos, entre comillas sencillos, pero quiero decir, populares como Marvel, que juegan con conceptos como el multiverso, y de repente que la literatura se aplana y todo en un solo lugar, ¿no? Y luego por otra cosa, que tiene que ver con, antes preguntaba uno de vuestros compañeros por los temas que se repiten. Una de las cosas que yo trato de contar en mis libros es que no hay una sola versión de la realidad, que al final nadie tiene la verdad absoluta y que somos incapaces de organizarlo todo, porque de alguna manera todo se nos mezcla. El presente, lo que vivimos ahora, es una suma de lo que nos está pasando, todo lo que nos ha pasado y todas las expectativas que tenemos de lo que queremos que nos pase. Y todo se mezcla a la vez. Entonces en mis libros los tiempos se mezclan mucho porque es mi manera de ver el mundo. Yo creo que si yo os pregunto cualquier cosa importante de vuestra vida, dudo mucho que podéis hacer un relato súper organizado desde el día 1 hasta el final. Y seguro que cuando estáis contando algo importante vais dando saltos. Y tenéis que decir, bueno, espera, que esto ahora te lo cuento, bueno, ahora vuelvo detrás, ahora no sé qué, y te saltas cosas. ¿Pero por qué? Porque si es importante, no está organizado, no hacemos esquemas de nuestra vida para contarlo. Y las causas se mezclan con las consecuencias. Entonces, en mi literatura me interesa mucho que la persona que lea el libro se sienta como en una especie de remolino donde todo está pasando a la vez, porque de alguna manera todo está pasando a la vez. Es decir, que Marcos esté viviendo una situación de violencia y la esté ejerciendo, incluso hay momentos duros de la novela que aparentemente no lo son, pero que son agresiones también. Cuando Marcos se levanta y tiene una mochila y casi le da a una profesora y la profesora se asusta porque piensa que la va a agredir, Marcos lo que está haciendo es que quiero salir de aquí y tiro eso contra el suelo. Ella lo ve desde otro ángulo y lo que ve es un chaval que le está tirando una mochila que va contra ella, que va a embestirla. De repente la misma situación está desde dos lugares, contada dos veces, las dos personas tienen un porqué y la violencia que está viviendo Marcos pesa todo ese pasado. O sea, no puedes entender esa violencia sin entender que es un chaval que lleva viviendo una situación de violencia machista en su casa desde que es un niño y que está viviendo una situación de homofobia brutal con su padre desde que es adolescente, ¿no? Entonces, o mezclas el pasado y el presente de Marcos, como a Marcos no lo entiendes. Eso es un ejemplo como muy facilón, muy sencillo, pero todo en la novela está construido así, y todo en todos mis libros está construido así. Por ejemplo, algo que me gustaba mucho de este libro, y por eso me sorprende que triunfe tanto, porque no es un libro fácil, y no lo pretendía, es que es un libro contado dos veces.
todo se cuenta dos veces. La primera mitad del libro, lo que se cuenta es lo que los personajes quieren contar, y la segunda es lo que los personajes se han callado. No es que hayan mentido. Yo no quiero hacer un libro de versión A y versión B, no. Es un libro de versión A y versión A plus. Es decir, lo que no te conté, lo que me he callado. Y lo que me he callado, me lo he callado por algo. O sea, tengo que entender al personaje por qué te has callado eso. Y también eso creo que también es fiel a la verdad. ¿Realmente decimos todo lo que pensamos todo el rato? ¿Realmente no nos callamos cosas? ¿Realmente le diríamos a un extraño como Santi todo sobre lo que está pasando? Lo dudo. Entonces yo necesitaba que fuera creíble y por eso tantos puntos de vista, tantos tiempos, que haya tantos puntos de vista porque quiero hablar de un instituto. En un instituto hay montones de puntos de vista y es un tema, el tema de la educación es un tema donde hay muchísimas perspectivas y hay muchas acertadas. Es decir, yo no sé quién tiene razón, sé que es un debate y yo quiero personajes que tengan muchos puntos de vista. Es más, y esto volviendo al making of, yo intenté la novela 2 veces. La primera vez escribí 200 páginas que fueron a la basura, todas. Porque la novela, la primera versión de la ira, que esa sí que era fácil, la contaba un profesor del Rubén Darío y contaba toda la historia el profesor. Entonces la contaba por orden. Ese libro era un ladrillo, era un bodrio, eso era infumable. Porque la historia era la misma, pero no funcionaba. No funcionaba porque era un señor opinando todo el rato, contando la historia desde arriba todo el rato, y que además se parecía mucho a mí todo el rato, con lo cual era yo hablando. Eso no era un libro, era yo desahogándome. Entonces tuve que pararme y decir, vale, te has desahogado, tienes la historia, ahora tienes que destrozar esto y buscar una forma literaria, porque la literatura es forma. Entonces es verdad que esos saltos están, y ya digo, cualquiera de mis libros los tiene y me gusta mucho jugar. Por ejemplo, que tenéis allá está nunca Peter Pan, el protagonista es director de cine, convive con su sobrino adolescente de 16 de repente, y una manera que tienen de relacionarse, porque los dos tienen problemas de comunicación, si leéis el libro ya veréis por qué, de repente es a lo mejor escribir, como él es director de cine, escribe guiones, de repente su sobrino, que también le mola escribir, empiezan a escribir guiones entre los dos, y en el guión que van escribiendo se están relacionando. Entonces, en la novela, hasta nunca Peter Pan, hay capítulos que están escritos como un guión de cine, y hay capítulos que están escritos como una novela. O sea, yo con todos mis libros juego, el de relatos que decíamos antes, El presente imperfecto, son 12 relatos, pero si los lees del tirón te das cuenta de que están entrelazados, y de repente el personaje del relato 3 aparece en el relato 7, y en el relato 3 creías que era de una manera, porque estaba con su familia, y en el 7, como está con sus amigos, es de otra, porque no somos iguales en todos los entornos, ¿no? Entonces es un libro que también habla de eso. En fin, que si me seguís leyendo vais a ver que así fácil no soy, pero también porque es mi manera de no subestimar a las personas que me leen. No sé si nos da tiempo a una última pregunta. Yo creo que podemos ir finalizando aquí, no sin antes decir que yo he pasado un rato estupendo y estoy seguro de que mis compañeras también, y espero que vosotros también lo hayáis pasado. Me ha parecido interesantísimo. Muchísimas gracias, Nando, por haber escrito la novela, la obra de teatro. Ahora os voy a pedir 2 cositas. La primera, de orden de infraestructura, por favor, si entre todos apilamos las sillas en montones, es mucho más fácil para que luego cuando vienen las limpiadoras limpien. Y en segundo lugar, si os queréis acercar porque os habéis traído vuestros ejemplares a que los firmen, Nando está dispuesto. Muchas gracias.